La saga de la calle del terror llega por fin a su final. Fear Street parte 3 1666 ya está disponible en la plataforma de Netflix. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jampra y hoy día vamos a hablar sobre la tercera y última parte de la calle del terror. Yo ya la vi, así que vamos a comentarla. Como siempre, sin spoilers, vamos a hablar de la tercera parte. Si no han visto la parte 1 y la parte 2, les recomiendo muchísimo que vayan a verlas primero. Ambos reviews están ya en mi canal, pero para entender esta tercera parte definitivamente hay que ver la parte 1 y la parte 2. Creo que si llegas de entrada a esta tercera película vas a estar un poco mareado, un poco confundido. Así que creo que la experiencia completa es ver las tres de corrido, aprovechando que ya están ahora las tres disponibles. La trama es acerca de, vamos al pasado, al siglo XVII, en la época colonial, en 1666, conocemos finalmente la historia de Sarah Fier, la bruja. Por fin nos develan qué pasó con este personaje en el pasado y por qué el pueblo de Shadyside y de Sunnyvale terminan en esta rivalidad. Al mismo tiempo que la historia llega a su círculo final, se completa la historia y las vidas de nuestros personajes y de los chicos de Shadyside cambian por siempre en una noche. El tono en esta película es muy distinto a las primeras dos películas de Fear Street. Cada una de ellas tenía una cierta inspiración en películas de terror de ese momento. Por ejemplo, en 1994 había cierta inspiración en las películas de slasher, de Scream, de Sé lo que hicieron el verano pasado. En la segunda parte, en 1978, teníamos cierta inspiración en el tema de campamento, con películas como Viernes 13 o Campamento de Verano. En esta ocasión el tono de la historia es muy distinto y dejamos por un lado el tema de slasher, al menos en la primera hora de la película, y tomamos una cierta referencia, al menos lo que yo sentí es alguna vibra de películas como La Bruja, una película de terror buenísima que a mí me gustó bastante, y películas como La Villa de M. Night Shyamalan. Entonces sí creo que esta película se divide en dos partes claramente, un primer acto y un segundo acto. Y a algunas personas puede ser que el primer acto no les guste tanto porque es un terror muy distinto, no es tan comercial. Usualmente ese tipo de terror de brujas, de los juicios de Salem, de la época colonial, tienden a ser un poco más incómodos, generan un poco de ansiedad, una sensación de pánico, pero no llega a ser un terror 100% explícito, aunque sí tenemos escenas de un poco de violencia y de blasfemia. No es tan gráfica ni tan violenta como la parte 1 y la parte 2 que utilizaban el elemento del slasher. Una de las cosas que más me gustó en esta película es que volvemos a ver a los personajes de las películas 1 y 2. Acá regresan los chicos a interpretar personajes de la población de la época colonial de 1666. Y a nivel actoral creo que este guión es un poco más retador porque no solamente lidian con la parte de adolescentes y juveniles y de repente con las relaciones amorosas que vemos, sino también hay un elemento externo de la convivencia en esta población propias de la creencia religiosa de la época. Hay también toques políticos. Creo que eso hace más retador y más enriquecedor la actuación, y la historia también la hace un poco más interesante. De hecho, nosotros vemos al personaje de Sarah Fier a través de los ojos de Dina, que era el personaje principal de la primera parte. La actriz aquí que interpreta a Dina está bastante bien, creo que lleva un poco más allá su actuación, es mucho más retadora y más compleja. Y también creo que Hannah, que es la que hace su pareja, para la época en la que están ambos, por obvias razones no pueden ser felices o tener su relación de pareja, llega a ser bastante interesante y creo que para el nivel en el que están resulta algo bastante bueno. Todo el primer acto de la película me pareció que está bastante bueno a nivel de ejecución, inclusive la dirección de arte, las locaciones creo que nos transportan mucho a la época, la sensación de terror que nos generan esas películas de corte tipo La Bruja o colonial. Yo tengo un gusto particular por ellas porque hay esta sensación de la influencia que tiene la religión. En la época de los juicios de Salem te acusaban de ser bruja y no había ningún juicio objetivo, todo era muy imparcial, las probabilidades de que a ti te crean eran casi nulas, entonces eso genera un pánico adicional al terror y a la sensación de que no hay escape o poca esperanza. Mi problema de repente, o la crítica que tengo con la película, es que cuando ya a la segunda hora pasamos a la época actual y hay una necesidad de la película de cerrar o completar la historia, tenemos que sí o sí volver. Ahí sentí como que había una cuarta película metida en la tercera y de repente estábamos un poco contra el tiempo, pero el tono cambia tan radicalmente y volvemos de repente a este tema de slasher. Yo sí quería de repente quedarme un poco más en la época del pasado, en 1666, pero entiendo que la película tenía también un tiempo corto y tenía que cerrar en la época actual para ver qué pasaba con nuestros personajes en este momento. Esta transición me pareció que estaba un poco difícil, un poco abrupta, no me gustó tanto. Y después volvemos a ese desenlace que es muy típico de las películas slasher, de las persecuciones, volvemos con los clichés.
algunas palabras cursis que es propio de una película de corte de horror juvenil. Ahí salen unas palabras como que dicen por Shady Side. Entonces sí, está bien, les creemos, me pareció divertido y entretenido, pero el tono es bastante brusco y finalmente esa parte no me disgustó, pero no me llegó a convencer tanto. Pero entiendo que también no había posibilidad de hacer una cuarta película de repente para poder cerrar por completo la historia. Finalmente creo que toda la saga de Fear Street fue bastante buena y entretenida. A mí me gustó, las disfruté las tres. Si me preguntan por cuál de las tres me quedaría, hasta ahora creo que mi favorita sigue siendo la parte 2. De repente es parte 2, parte 3 y parte 1. Pero en general creo que sigue siendo una buena experiencia y una buena apuesta de Netflix en una saga de terror para sacarla cada viernes. De repente le faltó un poco más de marketing para empujarla un poco más. Pero yo creo que para Halloween ver las tres de corrido es una muy buena opción. Yo le daría a esa tercera película, considerándola como un cierre de 3 películas, un puntaje de 7 de 10. Véanlas, denles una oportunidad, coméntenme qué les pareció, si ya las vieron o no, si planean ver las 3 de corrido de repente. Gracias por ver este video, si les gustó denle un like y estén atentos al canal para siguientes reviews. Un abrazo y chao.